Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Son las 12 del mediodía. A continuación tenemos las noticias, los hechos que son noticia en Colombia y en el mundo. La defensora del pueblo, Iris Marín, expresó su consternación por la violencia en el Cauca tras la explosión de un carro bomba en Suárez y la masacre registrada en Corinto. Criticó la falta de atención del gobierno nacional a los informes de la Defensoría, especialmente al reciente documento Voces que Resisten, y pidió una respuesta urgente y coordinada del Estado para proteger a la población. Cristian Correa. Tras una nueva ola de violencia que dejó muertos y heridos en Suárez y Corinto, la defensora del pueblo Iris Marín pidió al gobierno nacional atender de manera urgente la crítica situación de orden público en el Cauca. En un comunicado calificó como desgarrador lo que ocurre en el suroccidente del país y recordó que en la madrugada del lunes una bomba en el municipio de Suárez, Cauca, dejó 2 personas muertas y 16 heridas, entre ellas una menor de edad. A ello se sumó la masacre registrada en Corinto, donde fueron asesinados una mujer y 2 hombres, hechos que han generado conmoción y temor entre las comunidades. La funcionaria lamentó la falta de respuesta y el acompañamiento de las autoridades nacionales a los informes de alerta temprana y a las recomendaciones que la Defensoría ha venido emitiendo sobre la situación de riesgo en el Cauca. Señaló que durante la presentación del informe Voces que Resisten, realizada la semana pasada, no hubo presencia de representantes del gobierno central, aunque sí asistieron autoridades locales, personeros y delegados de organizaciones sociales del departamento. La defensora reiteró que los informes de la entidad buscan colaborar armónicamente con el gobierno y las instituciones del Estado. 12 del día, 2 minutos, gracias Cristian, y cambiamos de tema porque el representante de la Cámara, Andrés Forero, denunció que tras la intervención del gobierno de Gustavo Petro a la 9PS se ha incrementado la deuda que la entidad mantiene con el Instituto Nacional de Cancerología. Según el congresista, la cartera en mora superior a 360 días supera hoy los 16.000 millones de pesos. Jessica Gutiérrez. El representante de la Cámara, Andrés Forero, denunció a través de su cuenta en la red social X que la cartera de nueva EPS con el Instituto Nacional de Cancerología muestra un deterioro después de la intervención del gobierno, señalando que el monto vencido superior a 360 días pasó de 6.169 millones a 16.995 millones de pesos, según cifras que le fueron entregadas al representante por medio de un derecho de petición. Desde el momento de la intervención hasta septiembre del año 2025, y que en particular la cartera más de 360 días se ha triplicado prácticamente, pasando de 6.000 millones de pesos a casi 17.000 millones de pesos. Si la plata alcanza, no se entiende por qué el ministro y el presidente están poniendo en riesgo a los pacientes oncológicos. Y es que el documento entregado al representante no solo incluye datos de nueva EPS, sino también de otras entidades en intervención que tiene deudas con el Instituto Nacional de Cancerología, como Famisanar, EMSanar, Savia Salud, Sanitas, Asmed Salud y COOS Salud. En el caso de Famisanar, la deuda creció a 18.949 millones, equivalente al 55%, debido al aumento en los valores facturados y a la disminución del recaudo. Tras aterrizar en Bogotá luego de su viaje a Medio Oriente, el presidente Gustavo Petro reveló que con policías europeas y árabes empezó a preparar un tratado de extradición con los Emiratos Árabes Unidos. Caterina Ávila. El presidente Gustavo Petro dijo a través de su cuenta de X que junto con las policías europeas y árabes empezó a preparar un tratado de extradición con los Emiratos Árabes Unidos, una iniciativa que se enmarca, según él, en los resultados operativos que han reportado las autoridades en materia de lucha antidrogas. El mandatario escribió: hemos logrado éxitos que se cuentan por centenares de toneladas incautadas con rumbo a Europa en grandes contenedores y en grandes barcos. La propuesta llega luego de que el mandatario terminara su gira por Medio Oriente, donde visitó Arabia Saudita, Egipto y Qatar. El objetivo de esta iniciativa, según el mandatario, es facilitar la detención y entrega de presuntos responsables que se refugian o transitan por centros financieros y logísticos fuera de la región. En su trino, Petro también alertó sobre la expansión de estructuras criminales y subrayó la necesidad de coordinación regional. Advirtió además que una intervención militar en Venezuela no resolvería el problema de las drogas en la región y en cambio solo expandirá el narcotráfico y el robo de petróleo y gasolina en gran escala. Planteó que la solución pasa por fortalecer el Estado venezolano por la vía democrática y por elecciones libres que permitan ejercer control sobre el territorio y los recursos.
Y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó investigar a la jueza primera de ejecución de penas de la ciudad de Barranquilla, esto por ser señalada de haber demorado y obstaculizado la recaptura del contratista Emilio Tapias. Calila Peña. A pesar de que el contratista Emilio Tapia fue capturado el pasado viernes en una clínica de Barranquilla, la Comisión de Disciplina Judicial fue advertida de posibles nuevas irregularidades en el juzgado que previamente había autorizado su libertad, 20 días después de que el juzgado 15 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá ordenara su detención inmediata. Se trata del juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Barranquilla, cuya titular ya enfrenta una investigación disciplinaria por la decisión tomada el 11 de abril de 2025, cuando concedió a Tapia el beneficio de libertad condicional. La nueva advertencia apunta a presuntas actuaciones que habrían demorado u obstaculizado la recaptura del contratista, condenado por corrupción en el contrato de centros poblados que implicó el desvío de más de 70.000 millones de pesos del Ministerio de las TIC. La Misión de Observación Electoral, la MOE, presentó su sexto informe ante la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, en el que advirtió sobre vacíos en la rendición de cuentas, el uso de recursos sin trazabilidad por parte de aspirantes a la presidencia. Miguel Cardosa. La Misión de Observación Electoral MOE informó que persisten las fallas en la transparencia de la financiación política y la rendición de cuentas de las precandidaturas presidenciales. Según esta organización, al 3 de noviembre de 2025, el módulo público del aplicativo Cuentas Claras continuaba sin habilitarse, lo que impide verificar los ingresos y gastos de los comités promotores de grupos significativos de ciudadanos para la recolección de firmas. En su informe, la organización detalló que se han identificado 42 cuentas activas de aspirantes a la presidencia con inversiones en publicidad digital que suman 799 millones de pesos entre marzo y octubre de este año. De acuerdo con la MOE, no se cuenta con información pública sobre el origen de estos recursos ni con reportes formales ante el CNE. Durante la sesión de la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, la MOE está pidiendo al CNE también resolver con urgencia la situación jurídica del pacto histórico y precisar el alcance de las consultas del 26 de octubre. Dicen que la falta de definición sobre estos temas afecta la claridad de las reglas de participación y la conformación de listas al Congreso. Y se agrava la crisis vial en el departamento de Santander por cuenta del invierno y el colapso de la transversal del Carare que comunica este departamento con la zona del Magdalena Medio y también con el departamento de Antioquia. Julián Patiño. Santander atraviesa una nueva crisis vial por cuenta de las lluvias que cayeron en la última semana. La situación más grave se presenta en la transversal del Carare, en los municipios que comunican a Barbosa con la zona del Magdalena Medio y Antioquia. La emergencia se debe a una remoción en masa que destruyó por completo la carretera que permite comunicar a miles de campesinos y viajeros. Pro Santander, que reúne a los principales gremios económicos del departamento, pidió que se declare la urgencia nacional para atender las emergencias viales. Juan Pablo Remolina es su director. La afectación es incalculable, estamos hablando de la movilidad de por lo menos 60.000 pasajeros diarios, estamos hablando de sobrecostos por 75.000 millones de pesos diarios. Las lluvias también tienen sin luz a 5 poblaciones del sur de Santander, mientras la electrificadora trabaja a toda marcha para recuperar las antenas que colapsaron por la remoción en masa que se presentó en Vélez. Habitantes de la zona rural de Tuluá, en el Valle, bloquean la vía que comunica la ciudad con el corregimiento de La Marina. Exigen a la Agencia Nacional de Tierras la adjudicación de predios. La gobernadora del Valle reiteró que el gobierno está entregando tierras a las comunidades de otros departamentos, generando este tipo de protestas. Estefanía Toledo. Desde tempranas horas de la mañana, habitantes de la zona rural del municipio de Tuluá, en el centro del Valle del Cauca, están adelantando un bloqueo en la vía terciaria que comunica el corregimiento de La Marina como protesta por la entrega por parte de la Agencia Nacional de Tierras de predios a diferentes comunidades indígenas de otros departamentos vecinos al Valle del Cauca. Lo que estas comunidades están exigiendo es que, así como se les está otorgando predios a comunidades de afuera, sus necesidades también tienen que ser atendidas. Quiere quitarle las tierras a los campesinos y entregárselas a un grupo de indígenas para hacer un asentamiento en ese sector. Cabe recordar que desde hace varios días la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ha hecho un llamado tanto a la Agencia Nacional de Tierras como a la Sociedad de Activos Especiales para atender las solicitudes de las comunidades en el Valle del Cauca, advirtiendo que la falta de articulación entre estas entidades está generando conflictos
conflictos entre comunidades y bloqueos en diferentes zonas del departamento. Y en la ciudad de Armenia, autoridades investigan el caso de un joven que fue agredido a golpes y con arma blanca por desconocidos en el ingreso de una fiesta en Halloween que se realizó en un centro de convenciones. Nelson Murillo. El joven, perteneciente a una universidad privada de la región, permanece hospitalizado. De acuerdo con versiones que están bajo investigación de la policía, el joven intercedió en la pelea que sostenía uno de sus amigos al ingreso a una fiesta de disfraces en el Centro Metropolitano de Convenciones en el norte de Armenia. En la pelea, el joven fue herido en al menos 3 oportunidades con arma blanca y golpeado a puños y patadas en varias partes de su cuerpo. Sin ayuda de organismos de atención, solo amigos y particulares, el joven, que estaba inconsciente, fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde permanece. Ahora la policía trata de determinar quiénes fueron los agresores del joven estudiante universitario. En medio de la polémica que se ha desatado en Antioquia por el caso de 3 mujeres que generaron graves afectaciones a la salud de cerca de 50 pacientes que se sometieron a procedimientos quirúrgicos clandestinos, la alcaldía anunció que fortalecerá la vigilancia en los centros donde se hacen este tipo de intervenciones. Danilo Arias. Más de 50 mujeres han sido víctimas de un centro de intervenciones clandestino en el sector de Laureles en Medellín, lugar en donde por la mala praxis varias de sus pacientes sufren en la actualidad de quebrantos de salud, incluso relacionados con el contagio de una peligrosa bacteria. Aunque por este caso las autoridades ya tienen en su poder hasta 24 denuncias formales, la Secretaría de Salud de Antioquia ha mostrado su preocupación porque esta no es la única situación que deja en evidencia que los centros de procedimientos clandestinos son más comunes de lo que parecen. Según información recolectada por la gobernación, solamente en 2025 se han impuesto 22 medidas y se han recibido 69 quejas por intervenciones irregulares que han generado daños en la salud. Al respecto, Adrián Castro, subsecretario de Protección Social de Antioquia. No son profesionales de la salud la mayoría de ellos y se nos escapan a las sanciones administrativas. Es importante hacer un llamado a la ciudadanía para que no caiga ante estas redes ilegales que prestan servicios de salud sin tener la formación. Mientras avanzan algunos procesos conocidos por las autoridades, la Secretaría de Salud del departamento informó que se está articulando con la Fiscalía, quienes son los encargados de investigar a las personas que brindan estos servicios sin autorización por parte de autoridades sanitarias. Y se completa ya una semana de paro general en la Universidad del Atlántico, donde sigue la tensión por la reciente elección del rector. Además, hoy llegó un equipo del Ministerio de Educación a iniciar un proceso sancionatorio. Vanessa Saldarriaga. La tensión en la Universidad del Atlántico continúa escalando. Para este martes a las 5 de la tarde hay previsto un nuevo plantón, en este caso de antorchas, en el norte de la ciudad como protesta contra el nombramiento de Leyton Barrios como rector en propiedad. Esto en medio del paro indefinido que ya completa hoy una semana. Pero es que además esta situación se da en medio de un pronunciamiento que entregó el Ministerio de Educación y con el que anunció la llegada desde hoy de un grupo de la Subdirección de Inspección y Vigilancia que estará al frente de revisar cada una de las denuncias en contra del proceso de elección del rector en medio de lo que será un proceso sancionatorio y de diálogo con la comunidad universitaria. La noticia internacional. En el mundo, las brigadas de Al-Qassam, brazo armado del grupo terrorista Hamas, anunciaron tras hallar durante esta mañana un nuevo cuerpo de un supuesto rehén en la ciudad de Gaza, que lo entregarán esta noche a Israel como parte del acuerdo de alto al fuego. El cuerpo fue encontrado en excavaciones realizadas en el barrio de Shuhaya, esto es en la ciudad de Gaza, punto que ahora forma parte de la conocida como Línea Amarilla, la zona a la que se han replegado las tropas israelíes en esta primera fase de la tregua. El cuerpo pertenece a un soldado israelí del que no se dieron más detalles. La entrega se producirá siguiendo el mismo protocolo aplicado hasta ahora. Primero, los terroristas de Hamas harán llegar el ataúd al Comité de la Cruz Roja, que posteriormente lo entregará al ejército israelí. Una vez en territorio israelí, el Centro Nacional Forense de Israel le realizará una autopsia para comprobar si pertenece a alguno de los 8 cuerpos que todavía permanecen en Gaza, todos ellos hombres. Hamas insiste en tener dificultades para localizar los cuerpos de los rehenes que permanecen en Gaza por las toneladas de escombros y por no tener siempre acceso a maquinaria pesada. Israel, sin embargo, ha acusado a Hamas de retrasar a propósito la entrega de estos cuerpos para evitar abordar su desarme, cuestión que deben discutir junto a los mediadores, incluido Estados Unidos, cuando se retomen las negociaciones para la segunda fase del acuerdo. La noticia deportiva.
La noticia deportiva llega desde Qatar porque la selección masculina de Colombia sub-17 debutó con empate ante Alemania en el Mundial de la categoría, pese a que en los primeros 15 segundos se fue en desventaja por desconcentración inicial aprovechada por Landsteiner. Colombia logró acomodarse en el compromiso y la igualdad llegó al 57 con tanto de Juan José Cataño tras un remate potente sobre la frontal del área mayor. Al final fue 1-1 frente a los germanos. El próximo reto de la selección Colombia será el viernes cuando se mida a El Salvador, que a esta hora pierde sobre 71 minutos 3-0 contra Corea del Norte. Las principales tendencias en redes sociales. El asesinato de Jaime Esteban Moreno sigue siendo tendencia en redes sociales luego de que este martes, en horas de la mañana, fuera identificado el segundo atacante del estudiante que murió en la madrugada del 31 de octubre tras una violenta golpiza en la localidad de Chapinero. El bar donde estuvo Jaime Esteban publicó una fotografía en la que se observa el rostro del presunto agresor que ahora circula por redes sociales y la cual sería clave para su captura. La segunda persona involucrada, quien vestía camisa negra y orejas de conejo, se observa en cámaras de seguridad participando en la golpiza que terminó con la vida del joven estudiante y hasta el momento sigue siendo buscado por las autoridades. Esta y más noticias en blurradio.com.